Hola, buenas tardes, queridos amigos y amigas. Pues encantado de volver a estar una tarde más pues, con vosotros aquí para presentar un autor, para presentar un libro de interés en ese Café con Autor número 76 ya. En esta semana, de la mano siempre de Desclée de Brouwer, nuestra editorial de referencia, traemos un libro que ya solamente el título es una invitación, ¿no? El arte de mirar y escuchar desde el corazón, de José María Toro, un autor que ha estado ya con nosotros, por lo menos en un par de ocasiones, creo recordar, presentando pues Educar con Corazón y Descansar para Ser. Así que hoy vamos a encontrarnos de nuevo con él, que siempre es un placer hablar precisamente de estas cuestiones con él y entender pues su visión del mundo, de la vida y esas reflexiones tan interesantes que comparte. Pero para quien no haya coincidido antes con nosotros, una anotación sobre el autor, ¿no? José María Toro, nacido en Lora del Río en 1961, es maestro de educación primaria y desarrolla una labor formativa intensa, dando conferencias, cursos, congresos, seminarios y talleres por toda España y América. Ha publicado gran variedad de artículos vinculados con la educación y el desarrollo personal. Y es autor, como anunciaba ya antes, pues de diversos libros en Desclée de Brouwer, ¿no? Educar con Corazón, que es uno de los libros de mayor impacto en el ámbito educativo desde su publicación en 2005. El arte de mirar y de escuchar desde el corazón, que es este último que presentamos hoy aquí. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Café con Autor. José María. Muy buenas tardes a este reencuentro. De verdad. Además, un reencuentro que me agrada una barbaridad porque, bueno, ya te digo, lo comentábamos antes entre bambalinas, creo que te hice partícipe. A mí ya solamente el título me resulta de lo más sugerente, el arte de mirar y escuchar desde el corazón, ¿no? Qué invitación a vivir la vida desde el corazón. Bueno, José María, ¿qué vamos a encontrar en este nuevo libro tuyo? Pues mira, lo que vamos a encontrar es diríamos una especie, te lo diría a modo de como un collar de perlas, ¿no? Es decir, cada perla sería como una reflexión. Fíjate que reflexión lo solemos asociar a darle vueltas en la cabeza a algo y más bien sería en el sentido de reflejo, de reflejar en cada uno de los textos pues esa parte de la realidad que forma parte también de la realidad, pero que habitualmente, generalmente no es noticiable, pero que representa quizás pues la esperanza y la realización ya en muchos casos pues de otro modo de vivir, de convivir. Y entonces de alguna manera son reflexiones que yo he ido elaborando, madurando a lo largo de 7 años. Hay varios libros en la editorial que están en esta línea, es decir, son textos que yo voy escribiendo a lo largo de bastante tiempo. Yo suelo decir que no escribo para publicar, sino que publico o bien lo que vivo o lo que quiero vivir, ¿no? Entonces hay como un hilo conductor en este caso, en este libro concreto, que sería ese hilo que une todas las perlitas, por decirlo así, que es justamente la invitación a mirar y escuchar esa parte de la realidad que no es ruidosa. El libro se enmarca en una especie de introducción que iba a ser, fíjate, inicialmente iba a ser el título original del libro. Es una reflexión que comienza diciendo un árbol que cae hace más ruido que un bosque creciendo, ¿no? Que fue una frase que me llegó durante el confinamiento y que me impactó, me inspiró un montón. Y bueno, era demasiado largo para ser un título del libro, pero sí que enmarca, como te digo, sería como ese hilo que quiere unir cada una de las reflexiones. Es decir, cada uno de los textos se refiere a algo de ese bosque que crece en medio de un mundanal ruido. Entonces, que quiero un poco reorientar la mirada y la escucha pues de los árboles que caen, de las crisis, de los conflictos, de las disputas políticas, que eso también forma parte de la realidad, pues hacia esta otra parte, ¿no? De todo ese ruido, ¿verdad?, que nos rodea, de tanto cambio, tanta incertidumbre, tanta sorpresa a la vuelta de la esquina, pues también todas esas cuestiones, ¿verdad?, que a veces están a nuestra vera, al alcance de la mano, que transcurren de manera soterrada, en silencio, como decía, pues una mirada muy interesante. Porque cuando uno se asoma al libro y dice, ¿qué me voy a encontrar en un libro que se llama así? Bueno, pues
lo comentábamos, ¿verdad? Yo lo primero que hago, una de las primeras cosas, me voy al índice, me encanta ver cómo están distribuidos los capítulos, qué relación hay entre ellos. Lo primero que me llamó la atención, José María, fue el hecho de ver que había 64 capítulos, más unos apéndices, y pensé, 64 capítulos, qué barbaridad, pero claro, ya solamente por el tamaño del libro decías, bueno, ¿cómo han escrito 64 capítulos? El caso es que empecé a abrir capítulos breves, cortos, 2, 3, 4 páginas, algunos que traen ilustraciones muy bonitas. Cada capítulo lo sentí como una especie de semillero muy particular, de semillas poderosas que tan solo tienes que dedicarle un poquito de tiempo, llevártela, sembrarla y regarla con cuidado y esmero, y se puede convertir en algo muy, muy poderoso. Lo vi así, como un semillero que pone al alcance de la mano una mirada y una escucha, como tú decías, de cuestiones que son esenciales y que tantas veces pasamos por alto, ¿verdad?, dentro de nuestra vida, y tan importantes son. Por ejemplo, ¿te parece que arranquemos un poco y desarrollemos el contenido también para quien nos sigue ahora o nos pueda ver luego? Sí. Como tú decías, efectivamente, un árbol que cae hace más ruido que el bosque creciendo. Es un poco la reflexión que hace el hilo conductor y con la que arrancas. Y es curioso porque es un libro que en el primer capítulo te invita a leer libros. Y empiezas con la lectura. Eso también me ha encantado. Ha sido, no sé, creo que algo, bueno, que merece la pena, ¿no? También leer, ¿no? Dices, hey, un libro que me invita a leer libros. Qué interesante, ¿no? Como algo de gran valor y que parece que estemos dejando de lado, ¿no? Desde ahí arrancamos, José María. Una primera, en cuanto al número de capítulos, ¿no? Fíjate que no es casual, ¿eh? No es casual porque, de hecho, sí que escribí, diríamos, 3 capítulos ex proceso para el libro, porque yo quería que fueran 64. 64 porque 6 y 4 suman 10, el 1 y el 0 suma 1, es la unidad. Es decir, yo quería que el libro tuviera, a un nivel si quieres más sutil o más inconsciente, aunque yo sí soy plenamente consciente de eso, pues una unidad, ¿vale? Y fíjate, es curioso porque el primer capítulo habla sobre justamente la lectura, que es de la lectura como alimento del alma, y el último es una loa al libro de papel. Porque la lectura, quiero también en el último capítulo hacer como un elogio, una alabanza a lo que para mí representa el libro de papel frente a estos formatos pues más actuales, más electrónicos, ¿no? Procuro que mis textos, en ellos haya como un cierto aroma o una atmósfera, un aire que tal vez le devuelva el aliento a quien lo lee. Entonces, inspirar en el sentido de la respiración, ¿no? Es decir, como que al leer el texto, pues la persona pueda sentirse reconfortada y en un segundo sentido también inspirada en el sentido de que mis palabras pues también puedan ser como estímulos para una reflexión más amplia, más profunda, incluso más diversa, pues en este caso del lector o la lectora, ¿no? Más que informar, no es un libro para dar datos, más que informar, pues quiero justamente eso, inspirar a quien sin prisas, y esto sí que es importante, sin prisas y pausadamente, se acerque a él para leerlo, para escucharlo, para acariciarlo, ¿no? Incluso, fíjate, el otro día hacía yo una dedicatoria porque he estado en Canarias y ya pude llevar el libro y lo regalé a la familia que me acogía allí. Tuvimos una experiencia muy bonita porque yo estuve leyendo capítulos del libro pues a la madre y al hijo adolescente, ¿no? Un ejercicio extraordinario, eso ya como maestro lo trabajábamos, una de las cosas que mejor ayuda a mejorar la lectura del alumno es una lectura en voz alta, que el propio alumno se oiga en la lectura del texto, ¿no? Entonces yo invito a los lectores o lectoras a que además de silenciosamente, si van en el AVE, pues puedan leer algún que otro texto en voz alta, ¿no? Porque también van a poder percibir algo para mí importante, que es la vibración, la energía de las palabras que están en cada capítulo ahí, pues eso, sembradas, ¿no? Como semillas. Qué interesante, José María. Pero no solo es un libro para quien tenga necesidad de encontrar determinadas respuestas, ¿no? Pensaba, podría ser un libro que inspirara a las personas a conocerse mejor o a tomar conciencia realmente de quiénes son y cómo se mueven en este entorno en el que cada uno. Entonces yo pensaba, digo, podría ser un libro para, pues eso, para personas inquietas que buscan respuestas con respecto a su vida. Podría ser un libro sencillamente
que hiciera un efecto de espejo y en el que poder encontrarnos muchas veces desde un reflejo y desde ahí pues quizás tomar pues eso, esa conciencia de dónde estamos, cómo estamos y demás. Podría ser un libro para leer de principio a fin o solamente para leer capítulos determinados, ¿no? Y quedarnos con ellos ahí empapándonos un tiempo y la profundidad de a dónde nos llevan sus reflexiones. Bueno, tú que eres el autor, invítanos tú en ese sentido a leer. Lo bonito del hecho de escribir, tú también escribes y por lo tanto también sabes de esto, hay varias cosas, ¿no? La magia del escribir. Una es que, salvo que hagamos un libro compartido con otros, en general si es solo uno el autor, es algo que surge siempre de un acto de soledad y de silencio personal, ¿no? Y luego, fíjate que hay una cosa que de un libro lo cogemos, a ver que me ponga que se me vea así, aquí, así, ¿no? ¿Ves? Un libro abierto así adquiere la silueta de como pintamos los pájaros de pequeños, ¿no? De verdad. Esa silueta del ave. Entonces, es como que una vez que el autor escribe, es algo que lanza al vuelo, al espacio del aire, ¿no? Y de la vida. Y ya no sabes, es decir, no sabes a quién llega, cómo llega, de qué manera le afecta. A veces sí que es verdad que la vida te regala momentos en los cuales pues tienes como alguna noticia del efecto que eso ha podido tener. Entonces, de tantas horas de trabajo, como digo, en soledad, pues sí que te reconforta que, bueno, a alguien le sirvió, ¿no? Me viene ahora mismo, y lo quiero compartir porque es lo que me viene en esta inspiración de este café. Estando impartiendo una conferencia en Pamplona, se me acercó una maestra que traía la primera edición de Educar con Corazón. Sabes que vamos ya por la 21 y era de Educar con Corazón. Y la maestra se me abrazó muy emocionada. Dice: ay, José María, qué alegría poder abrazarte así en vivo. Claro, yo le dije: hombre, es de la primera edición ya. Dice: yo lo compré nada más salió. Y me dijo, dice: mira, yo he padecido un cáncer, me tuve que dar de baja del magisterio por un cáncer. Dice: y los últimos 3 años de magisterio, después de leer tu libro, fueron mis mejores años como maestra. Y emocionada me decía que ese libro le había cambiado su manera de ver a los niños, de verse a ella misma como maestra y de ver de otra manera el ejercicio de su trabajo, ¿no? Entonces, este libro en concreto, pues yo creo que puede ser un poco todo lo que tú has dicho. Es decir, porque son semillas, ¿no? Y fíjate, tú sabes que con las semillas podemos hacer un cuadro, con las semillas podemos plantar y generar frutos, podemos compartir semillas. Es decir, el lector siempre o la lectora va a adaptar, a recrear en él, pues lo que tú ofreces y ya forma parte de él, ¿no? Yo por eso digo que el reto siempre es convertir la bibliografía en biografía. A mí sí que me guía siempre, en todo lo que yo escribo, hay como diríamos un latido de donde surge todo siempre, ¿no? Que es mi afán por aportar elementos que ayuden a proporcionar alguna alegría o aliviar algún sufrimiento. Porque yo veo mucho sufrimiento. A ver, hay dolor que es inevitable en la vida, el dolor forma parte de la vida y es inevitable. Pero veo muchísimo sufrimiento inútil, inconsciente, injustificado y que es evitable, porque ese sufrimiento sí que depende pues de justamente que a lo que aportan muchos textos del libro, si tuviéramos otra forma de mirar y escuchar pues la realidad que tenemos delante. De hecho, haciendo un recorrido por los distintos capítulos, algunos se intuyen, otros no tanto, pero es verdad que pones sobre la mesa cuestiones que forman parte de lo cotidiano, del día a día, tanto de lo que escuchamos en los medios como de las conversaciones que podamos tener, ¿no? Pensaba precisamente en este capítulo de bendita normalidad, ¿no? Y toda esta cuestión que ha habido en torno a ver si recuperamos la normalidad, en fin, a todos estos acontecimientos víricos, pandémicos, económicos, climáticos que estamos viviendo y pareciera que, oye, espérate, que esto se mueve demasiado rápido, a ver si volvemos a sentarnos de nuevo, ¿no? Y un poco haces ese trabajo de recoger sensaciones, impresiones, reflexiones de lo que nos está aconteciendo últimamente. Y bueno, le das tu mirada que me parece también pues muy inspiradora en muchos aspectos. Pero fíjate, bendita normalidad. Uno de mis libros, que fue el primero que yo escribí, aunque Desclés lo ha vuelto a reeditar más tardíamente, que es El pulso del cotidiano,
en el año 92, fíjate, mucho antes de la pandemia, y yo ahí ya hablaba del carácter extraordinario de lo ordinario. Claro, cuando decimos bendita normalidad, era justamente porque perdemos la conciencia de que lo que vivimos el día a día es un milagro, es algo maravilloso, y que no nos damos cuenta hasta que no lo perdemos, ¿no? Entonces, yo no quiero perder algo para tomar conciencia de algo, no sé cómo decirte, ¿no? O sea, un amigo mío me confesó una vez, he tenido, José María, que sufrir un infarto para valorar lo que es subir y bajar unas escaleras, ¿no? Otro amigo también que enfermó de leucemia y me decía, José María, mi máxima aspiración ahora es poder dar un paseo de 20 pasos por el pasillo del hospital, ¿no? Y yo puedo subir y bajar las escaleras y puedo dar largos paseos, ¿no? Entonces, la conciencia siempre intensifica el gesto, la acción, y yo te lo puedo asegurar a diario. O sea, a diario, en cada momento, pues le doy gracias a mi cuerpo físico porque hasta ahora se está portando muy bien y me permite, pues, ser el soporte de todo lo que yo puedo ofrecer a la vida y al mundo. Y creo que justamente hay que rescatar todo eso, ¿no? Si te das cuenta, mira, de los libros que tengo publicados en Desclés, quitando Educar con Corazón, este Pulso del Cotidiano, que es como un himno a cómo vivir cada momento del día, ¿no? Y el Descanser, que serían, diríamos, los 3 manuales, son 3 manuales. Todos los demás, primero, la vida maestra, fíjate los títulos, la vida maestra, el cotidiano, era algo así, el cotidiano como espacio de realización. Después vino la sabiduría de vivir. Después vino mi alegría sobre el puente, que es mirando la vida desde el corazón, y ahora pues justamente en esa misma línea este último de el arte, ¿no? De mirar y escuchar desde el corazón. Fíjate que también una observación, una de las erratas que yo mandaba a corregir en las pruebas que tú sabes que se hacen antes ya de la edición definitiva, era el poner en mayúscula en el título del libro la palabra corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque no me estoy refiriendo al músculo cardíaco solamente, ¿no? Me estoy refiriendo a algo más que el órgano físico del cuerpo. Me estoy refiriendo a un espacio dentro de nosotros, o si quieres, a esa conciencia consciente que es la que realmente nos puede conectar, pues, con el corazón de la vida. Tal cual. Y además lo haces invitándonos desde el momento que estamos viviendo, concretamente, y es donde he abierto ahora y así comparto, en el capítulo 39, ¿no? Me salto un par de párrafos. Cada estación del año tiene un peculiar latido y se rige por una energía singular y específica. La del otoño es una energía cortante, supresora y restrictiva. Eso hace del otoño un antídoto muy eficaz para el estrés horizontal y para el cansancio asociado a él. Un cansancio por saturación. El otoño como medicina para el cansancio por saturación. Me ha encantado qué manera de aprovechar los tiempos también y los ritmos que vivimos para encajar ahí pues las cuestiones que tenemos que resolver, ¿no? El libro del Descanser justamente aporta esta visión estacional, porque cada uno de los capítulos va aportando los latidos, los rasgos, la vibración y la espiritualidad propia de cada estación. Porque, fíjate, la palabra estación es la acción de estar. Entonces, en cada estación del año nos invita a algo mucho más que el simple cambiar de ropa por el cambio de temperatura. Es un cambio de actitudes, es un cambio de movimiento. Ahora el otoño nos invita a todo lo que es soltar, desapegarnos, descargar. El invierno nos invitará a la quietud, al reposo y a la pausa. Y justamente pues es esta invitación a vivir la estación en lo que es, ¿no? La acción de estar en sintonía pues con lo que es el corazón propio de este tiempo. Tal cual. Y un poquito avanzando un poquito en los capítulos, si por ejemplo saltáramos al 55, pues inicia con una reflexión, una cita. Motivar es cambiar las prioridades de una persona, ¿no? Hoy en día se habla mucho de motivar, pero pareciera que motivar se quedara solamente en una cuestión superficial, ruidosa y animosa y poco más. Y tú le das una vuelta de tuerca a este arte de motivar que me parece necesario también entender, ¿no? Así que si quieres compartirlo con nosotros. Yo me quedo con una cosa de un párrafo que he visto aquí. Dice, el arte de motivar consiste en saber despertar el impulso de ese movimiento interno que llamamos curiosidad. Y fíjate que en el ámbito pedagógico, que es en el que yo habitualmente me muevo, ¿no?
es una parte fundamental para el maestro. Además, había estas asignaturas, ¿no?, que nos hablan de la motivación del alumno. Y yo pienso que la escuela tiene que motivar al alumno porque antes se ha cargado la capacidad natural propia del niño del asombro. Es decir, cuando planteamos a los niños antes de tiempo, a destiempo y sin tiempo suficiente cuestiones porque no responden a su grado de madurez o de interés propio de la edad, pues nos cargamos esta capacidad natural de asombro, ¿no? Yo siempre digo, yo no tengo que motivar a mis nietos para nada, al contrario, tengo que desmotivarlos, porque en el niño claro, en el niño sigue en conexión con ese latido propio del ser, que es expansivo, que está abierto pues a desplegarse y a crecer y a aprender. En ese sentido, bueno, pues el arte de motivar siempre conectado a esta idea que estoy diciendo ahora. Tal cual. Y bueno, y además querías compartir con nosotros algún capítulo así o alguna lectura más concreta del libro, ¿verdad? Nosotros vamos de la mano contigo, así que adéntranos ahí. A ver, hay uno que es el capítulo 46, porque también es una manera que quiero yo de honrar, pues, en primer lugar a mis padres, ¿no? Mi padre también, fíjate, mi padre, por ahí me han llamado el poeta de la pedagogía, ¿no? Alguien me calificó así. Y esta vena poética yo creo que viene de mi padre. Mi padre era un hombre del campo, analfabeto, pero muy sabio. Yo creo que mi padre tenía una sabiduría de vivir propia de las personas que están en contacto con lo natural, ¿no? Los trabajadores del campo. Y de hecho yo cuando se jubiló quise hacerle un regalo, porque él se aprendía los poemas de memoria, además recitaba muy bien, emocionaba al público, o sea, tiene un poema dedicado al emigrante que yo recuerdo de niño, que cuando en las fiestas que nos juntábamos, ¿no?, cuando ya habían bebido sus copitas de vino y estaban entonados, la recitaba y todo el mundo lloraba, o sea, una emoción, le ponía una emoción, porque realmente era impresionante, ¿no? Entonces yo quise hacerle como un regalo, le invité a que él escribiera o las grabara, los poemas, porque él lo que hacía es los elaboraba y se los aprendía de memoria, ¿no? Y lo transcribimos y se publicó un libro que se llama Poemas de un hombre del campo, ¿no? Y tuve la suerte de poder hacerle ese regalo y repartirlo pues entre sus hermanos, sus sobrinos, sus amigos, así, ¿no? Entonces yo con este texto también quiero pues honrar a mis padres y a todos mis antepasados, porque sin ellos yo no estaría aquí ahora contigo y ni podría haber hecho lo que he hecho. Entonces se titula Honrar a los antepasados con lo que somos y vivimos hoy. Es el capítulo 46 y dice así. Hay un dato que me resulta tremendamente sobrecogedor y del que por lo general no somos plenamente conscientes. Y es que para que tú, querido lector o lectora, y yo estemos hoy aquí, para que pudiéramos nacer necesitamos de 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 512 octabuelos y 2048 decabuelos. Sí, he abreviado el dictado, ¿no?, de todo eso. O lo que es lo mismo, atendiendo solo las 12 últimas generaciones, han sido necesarios 4.096 antepasados para que puedas estar aquí hoy, leyendo estas páginas o los que estáis viendo ahora pues esta retransmisión, ¿no? Esos antepasados vivieron muchas y muy diferentes cosas. Unos vieron crecer sus cosechas y otros cómo se destruían, víctimas de la lluvia o de la sequía. Algunos vivieron toda su existencia en un tiempo de paz y otros fueron hijos e hijas de la guerra. Unos vivieron vidas plácidas y tranquilas y otros apenas tuvieron momentos de sosiego. Los hubo que tuvieron éxitos y fracasos. Unos fueron amados, otros rechazados. Algunos tuvieron relevancia social y otros fueron insignificantes. Pero incluso esos antepasados anónimos, casi invisibles, en su época tuvieron anhelos que permanecen vivos en la historia familiar. Algunos de esos anhelos ancestrales tal vez sean hoy los que alimentan nuestros sueños y esperanzas. En nuestros antepasados también están los asesinos y las víctimas, los que infligieron mucho dolor y los que sanaron a otros. En nuestros ancestros encontraríamos corazones exultantes y otros tantos corazones rotos.
Los hubo que apenas vivieron y los que pudieron contar su vida por decenas de años. Todos y cada uno de ellos, en su tiempo y a su tiempo, estuvieron vivos. Y parte de esa vida es la que vive ahora en mí, en ti, en nosotros. Con esta conciencia podemos decirles: yo me encuentro disponible para vosotros. Si algo sale bien en mi vida, será para honraros. Hoy quiero, con mi vida, honrar sus vidas, con sus luces y sus sombras. Hoy quiero coser heridas ancestrales, bendecir sus historias, transmutar todo lo pasado en la luz y la alegría de mi presente. Alguien dijo: cuando te detienes, tus padres, tus abuelos y todos tus ancestros también se detienen. Cuando eres capaz de dar un paso como persona libre, todos tus ancestros, presentes en cada célula de tu cuerpo, también caminan en libertad. Si eres capaz de dejar de correr y caminar libremente, expresas el amor, la fidelidad y la devoción más concretos e intensos a tus padres y a todos tus antepasados. Yo los reconozco y los honro a todos sin excepción, sin excluir a nadie, porque incluso sin el más perverso o malvado de todos ellos, yo no podría haber escrito estas palabras. Qué bueno, qué ejercicio tan potente de conciencia, efectivamente, y del legado que nos sustenta y nos ha traído hasta aquí. Sí. Me gusta esa parte también que completa, ¿no? De también ese agradecimiento y reconocimiento, pues, a quienes, como dices, pudieran ser los peores o los malvados, no obstante también ayudaron a construirte, ¿no? Y dejaron su semilla. Sí, sí. Bueno, es interesante. Es difícil no conectar con la propia historia cuando uno lee o escucha eso que tú acabas de compartir con nosotros, José María. Y fíjate, ¿sabes de dónde me surgió un poco necesidad de escribir esto? En el tiempo del confinamiento, pues tú sabes que los que teníamos la suerte de tener una terraza en el bloque de vecinos, nos repartimos y teníamos un tiempo de paseo al sol en la azotea, ¿no? Y tuve varias experiencias, ¿no? Algunas, pues de ponerme de pie en vertical y mirar al pueblo en la conciencia de que todos mis paisanos estaban como yo, confinados, ¿no? Hubo, la verdad, un sentimiento en ese dolor, en esa situación tan peculiar de comunión, porque estamos compartiendo, ¿no? Una situación común. Esto siempre me ha guiado. Yo siempre estoy atento a lo que nos une. Otros se dedican más a ver lo que nos distancia, nos separa, ¿no? Tú sabes que eso para mí es lo diabólico, que viene de diabolos, es separar, ¿no? Y lo simbólico es lo que une. Y otra de las experiencias que tuve fue que yo iba caminando, haciendo un ejercicio de caminar en vertical y tal, y hubo un momento que yo tuve esa conciencia que tengo a veces de sentir, bueno, pues que detrás de mí están todos mis antepasados, ¿no? Y me ayudó a tomar conciencia de que, claro, yo estaba atravesando una pandemia y algún antepasado mío atravesó todas y cada una de las pandemias y catástrofes, diríamos, y crisis que ha vivido la historia, porque todos ellos han formado parte de la historia antes que yo, ¿no? Y eso me dio una fuerza, te lo aseguro, tremenda, para no quejarme y para dar gracias de que yo pudiera estar viviendo una cosa tan difícil como es una pandemia, pues en unas condiciones tan llevaderas, a veces incluso, fíjate lo que diría, hasta tan agradables, porque para mí fue como un retiro, ¿no? Y eso me ayudó mucho a estar todavía más en comunión con el sufrimiento de mis antepasados en situaciones similares. Qué interesante, José María. Igual que haces esa mirada a tu contexto, y no solamente a tu contexto, sino hacia atrás, hacia ese pasado, reencontrándote y encontrando la huella de quienes te precedieron en ti, también haces una mirada muy particular a lo personal, ¿no? Y se ve en algunos capítulos, por ejemplo, y quería compartir contigo este ahora, ¿no? Varias décadas atrás, José María escribió: no solo de pan vive el hombre, sino también del aire que respira y de la manera como lo respira. Y aunque podemos estar muchos días sin comer y tan solo unos breves minutos de ayuno respiratorio, pensamos mucho más en el comer que en el respirar. Así arrancas el capítulo 53, dime cómo respiras, y te diré cómo vives. Me ha parecido interesantísimo, porque ahí dices lo que decimos mucho, pero de una manera tan sencilla
que además nos invita, pues eso, a tomar esa conciencia también y a entender cómo nos relacionamos con el mundo a través de lo que nuestra respiración está diciendo. Claro, fíjate que ya en otro libro, creo que era en El Pulso del Cotidiano, que en el capítulo dedicado al pulso de la respiración, ya planteaba esta idea, ¿no? Y que es algo tan sencillo como que, fíjate, podemos estar días y días sin comer y solo apenas unos minutos como eso sin respirar. Y sin embargo, todos pensamos más en comer que en respirar. Y tú ahora, si observas todos los canales de televisión, en todos hay un cocinero mostrándonos cómo cocinar. Y yo ya escribí un artículo que se titulaba ¿Dónde está el Carlos Arguillano de la respiración? Porque enseñar a respirar es enseñar a vivir, es enseñar a gestionar tus estados internos. Tú sabes que la respiración es el proceso que más afecta a nuestros estados internos, porque la respiración va directamente al hipotálamo, que regula toda nuestra vida neurovegetativa y autónoma, ¿no? Entonces, hasta en la escuela. O sea, la escuela convierte la respiración en un tema de conocimiento del medio, en lugar de convertirlo en una posibilidad de autoconocimiento del alumno. Y el niño de 8 años no necesita para nada, con 8 años saber a nivel, diríamos, científico, médico, de la mecánica cómo funciona el aparato respiratorio. Eso va a tener tiempo de aprenderlo más adelante, pero porque no todos van a ser biólogos ni médicos, ¿no? Pero sí todos tendrían que aprender a respirar y enseñar a respirar a sus hijos. Entonces la escuela tiene un reto por delante, que es justamente enseñar a respirar a los niños. Fíjate que hemos hablado antes de la estación, ¿eh? Pues si yo te pregunto, ¿cuáles son los movimientos de la respiración? ¿Qué me responderías? Pues los más básicos, tomar aire o inspirar, ¿verdad? Exactamente, o sea, siempre me responden inspirar y expirar. Pues no, tenemos 4 movimientos. 4 movimientos que corresponden a las 4 estaciones del año. Porque antes de cada inspiración y de cada expiración hay un momento de pausa. Fíjate si es importante esto, porque la presencia de la pausa en la respiración elimina toda posibilidad de ansiedad. O sea, es imposible sentir ansiedad si una persona respira muy pausadamente. Pero no solamente eso. En mi semana de silencio personal reciente de este año, he estado muchas horas trabajando con la respiración, me he dado cuenta que en la pausa respiratoria tenemos una clave extraordinaria para recuperar la respiración abdominal, que es la que tenemos cuando éramos un bebé. A todos hemos usado la alteración de la respiración como un mecanismo de inhibición del sentir y del sufrimiento, de anestesia emocional. Se nos ha ido, hemos acelerado, acortado, perder el ritmo de la respiración, y además la hemos llevado hacia arriba, ¿no? Como una forma de anestesiarnos. Y justamente pues ahora tenemos como todo un trabajo para recuperar a través de ejercicios de respiración abdominal. Y yo me daba cuenta que si tú instauras una pausa y esperas a que sea el mismo cuerpo el que respire, no que yo meto el aire o yo saco el aire, no, yo hago la pausa y le doy tiempo hasta que el mismo cuerpo por sí mismo necesite respirar. Y entonces la pregunta es, ¿quién respira en mí? Porque incluso cuando estoy durmiendo sigo respirando y no soy yo el que dicta la orden de meter y sacar el aire. Eso es la respiración también nos lanza ese misterio, ¿no? Y esto es todo un tema, la verdad. Como sé cómo respira y te diré cómo vive, sí. Bueno, quizás eso es lo interesante para quien se ha incorporado ahora o se incorpore luego. Hoy estamos con José María Toro, nuestro autor invitado. El arte de mirar y escuchar desde el corazón, de Desclée de Brouwer. Cuestiones muy sencillas, muy elementales, pero que necesitan de una nueva mirada, una conciencia, ¿verdad? Y sobre las que podemos hablar profundamente. Estamos hablando de la respiración y podíamos dedicarnos nada más que en este café con autor a hablar de la respiración, José María. Pero creo que tienes esa habilidad también, fruto de la experiencia, el conocimiento y la práctica, que la práctica hace el maestro, de sintetizar en la brevedad cuestiones quizás complejas, profundas, pero que en pocas líneas eres capaz de trasladar. Y en ese sentido, bueno, ese capítulo es un ejemplo, ¿no? Precisamente. Volvemos de nuevo la mirada al contexto, a lo que nos rodea, o a quien nos rodea o nos ha rodeado, y cae esa apertura así automática de las hojas en el capítulo 62. El arte de agradecer. Si, como decía al principio, es que no hay capítulo malo, da igual donde abras, dices, ay, y ya solo el título dices, me interesa.
Pues ahora acabo de caer en el arte de agradecer, el capítulo 62. Oye, antiguamente, fíjate, ya me ha parecido que me he puesto ya, pues eso, en el siglo pasado cuando nací, ¿no? Pero recuerdo aquella insistencia de mis adultos en el colegio, en la familia, la abuela, el tío, los padres, siempre en saber reconocer la bondad, el valor, la generosidad, la contribución de otros a nuestras necesidades y el agradecer, o sea, niño, sea agradecido ante todo, ¿sabes? Sí. Y pareciera que en el tiempo que vivimos ahora esta cuestión está como perdiéndose. Ya claro. La gente no dice gracias como se decía antes, ¿no? Y tú nos invitas desde uno de tus capítulos precisamente a tomar conciencia de la fuerza tan poderosa que tiene el ejercicio del agradecimiento, ¿no? Pues te voy a adelantar ya, fíjate, me voy a permitir adelantarte a ti, a la editorial también, y lo que la editorial ya sabe, y al público, que por ahí va a ir mi próximo libro. Porque de hecho, fíjate, este libro de alguna manera se ha colado por delante del otro que ya lo inicié hace tiempo y estoy ya bastante avanzado en él, ¿no? Y que se va a titular justamente ¿Por qué agradezco que seas el maestro de mi hijo? ¿No? Quiero hacer una relectura del papel del maestro desde los ojos de la familia. Porque lo que la familia puede agradecer de lo que es el ejercicio de un maestro o de una maestra es lo que hay que asegurar en la formación inicial, porque tenemos que asegurar un maestro que la vida, la sociedad, a través de las familias, puedan agradecer el ejercicio de esta profesión, ¿no? De esta noble tarea, como yo digo, y sagrada de educar. Fíjate qué curioso, porque claro, es verdad que antes se enseñaba esta cosa del agradecimiento, pero como una convención social, como de las buenas formas, ¿no? Y claro, yo quiero ir al fondo. Yo quiero ir al fondo de lo que hay en el gesto de agradecer. Y fíjate, hace años salió una investigación, no sé qué nivel de rigurosidad científica tiene, pero poéticamente a mí me cautivó aquella visión, y sobre todo las imágenes que yo sí que pude comprobar, me sorprendieron. Hace años salió un japonés, creo que era Masuro Emoto, que hablaba de la memoria del agua. Él había hecho como unas fotografías de las moléculas del agua y cómo, ya digo, que más allá de la rigurosidad científica, que no se me voy a entrar porque no tengo elementos para poder enjuiciarlo ni valorarlo, pero sí que había algo que a mí me resultó muy sugerente y provocativo, ¿no? Lo que hacía este hombre era pues someter al agua distintos estímulos sonoros, ¿no? Pues distintos tipos de música, discursos. Por ejemplo, era impresionante ver la forma que adoptaba la molécula del agua de un vaso cuando se ponía un discurso de Hitler al lado, ¿no? O sea, la célula adquiría la forma de un carcinoma. O sea, era una cosa realmente sorprendente. Bien, la imagen más hermosa, más armónica del agua aparecía cuando en torno a ella había un pensamiento o se decía la palabra gracias, 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 ¿no? Es decir, el agradecimiento nos embellece por dentro. Pero aparte de eso hay una cuestión que es tan sencilla como obvia y a veces la olvidamos. Si yo doy las gracias por algo, significa que yo estoy vibrando positivamente con la vida. Porque cuando yo agradezco algo porque estoy viviendo una situación gozosa, placentera, que me ayuda a crecer, ¿no? Entonces, si cuando yo vivo algo así positivo, digo las palabras gracias, al pronunciar las palabras, pero no de manera mecánica, esto sí que es importante, ¿no? No es quedarnos en la forma, no es de una manera automática, gracias, gracias, como el que dice llueve, no, son unas gracias en las que realmente uno, que es lo que también desarrolla ese capítulo, en el momento, en esa simple palabra, es capaz de llenarse de un profundo agradecimiento, ¿no? Incluso, fíjate, para la persona, yo creo que sea creyente, el agradecimiento es una forma, como diríamos, de honrar al que piensa que es el creador del mundo, porque agradece, pues, la vida en sí, ¿no? Bueno, cómo pasa el tiempo de rápido y además sin esfuerzo escuchándote, José María. El arte es mirar y escuchar desde el corazón. Bueno, escucharte es inspirador y es un estímulo. Leerte desde el silencio y la tranquilidad, pues doblemente estímulo, porque uno puede detenerse y profundizar en lo que le llega. Nosotros estamos llegando ya al final de este Café con Autor, el número 76, y
me gustaría, creo que es lo más interesante, ¿no? Que pudieras tú despedir también este café con autor, José María, invitándonos a, bueno, pues a las bondades de el arte de mirar y escuchar desde el corazón. Creo que, bueno, sería un cierre magnífico a la emisión de hoy. Pues mira, vamos a completarlo. He hablado un poco de lo que para mí el libro sería como una colección de perlitas, ¿no? Unidas por un hilo, y he referido a lo que es lo que me inspiró un poco, ¿no? Esta frase de el árbol que cae hace más ruido que un bosque que crece, ¿no? Este es el título justamente también diríamos, de la introducción, ¿no? Del prólogo, si quieres, del libro, del primer capítulo, si queréis, del libro. Es una parte, diríamos, más filosófica. Yo, de hecho, a algunas personas que ya tienen el libro, que sé que les cuesta más leer, le he dicho, bueno, la primera parte, si ves que te resulta eso, te la saltas, ¿no? Y por donde lo abras, ¿no? Pero sí que es importante porque sitúa todo para que lo que viene detrás no sea una suma de textos, que es verdad que han sido 7 años, pero aunque sea tanto tiempo, hay una conexión, hay un hilo conductor, hay un mismo latido que está presente en todos ellos, ¿no? Y básicamente se trata de esto, estamos ahora mismo, diríamos, en el miedo, en el sobrecogimiento de ese estruendo que provocan los árboles que caen y hacen mucho ruido, que eso es lo que normalmente vemos en las noticias. Pero ese árbol que cae, yo le decía a los niños que cuando escuchamos desde el corazón, los ruidos se convierten en sonidos y los sonidos en música. Quiero decir que también incluso de los sucesos más negativos, más dolorosos, tenemos que ir más allá. Tenemos que ver qué es lo que se está moviendo detrás de todo esto y a qué nos está invitando eso que está pasando. Y el libro, a fin de cuentas, lo que hace es invitar al lector y a la lectora a afinar su mirada, su escucha, para que no se deje engañar, por decirlo así, solo por el ruido del árbol que cae, sino que también le dé volumen a lo que está creciendo silenciosamente, pues, en medio de este mundanal ruido. Hermoso e inspirador, José María, un placer tenerte una vez más en Café con Autor y espero, ahí te lanzo la invitación, volver a coincidir contigo prontamente cuando ese libro que se está cocinando y nos adelantabas hace un ratito, pues pueda estar si tú lo deseas. El arte de mirar y escuchar desde el corazón, una nueva publicación de Desclée de Brouwer. Queridos amigos y amigas, nos despedimos hoy. José María, te mando un fortísimo abrazo y a quien nos ha seguido la oportunidad de escucharnos o vernos, igualmente, fortísimo abrazo. Un abrazo a todos los lectores y lectoras y que sientan porque lo abrazo también a través de las palabras ahí vertidas. Sin duda, uno grande para ti.